La hora de la bendición es una luz en medio de las tinieblas. Dios le bendiga. Le habla Santiago Casilla. Gracias al Señor, le servimos a Dios hace ya casi 18 años y nos sentimos agradecidos con la invitación que nos ha hecho nuestro hermano Danilo, también en la iglesia Emmanuel. Le agradecemos mucho, ya que mi familia siempre, cuando están aquí en San Francisco, ellos van y se congregan en aquel lugar. Allá nos sentimos bien, gracias a Dios. Y estamos aquí para servirle al Señor y también cumpliendo el llamado de Dios, que es de predicar su palabra, de anunciarle al mundo acerca de Él, de que hablemos de su grandeza. Y quisiera empezar en esta hermosa mañana con un mensaje, y el mensaje que queremos hablar es acerca de la palabra de Dios. Pero antes de empezar el mensaje, quisiera hacer un clamor, una oración, presentándole a Dios la prédica y también a aquellos que han de escuchar este mensaje en esta mañana. Gloria al Señor. Acompáñame a orar. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, mira que estamos, Señor, Dios amado, en esta emisora, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta bella oportunidad que tú nos concedes de poder estar en este lugar. Señor, mira, toma el dominio, el control de todos, Señor. Aquellos, Señor, que van a escuchar este mensaje. Padre, te pedimos que tú estés abriendo el oído, el corazón, Padre, aún aquellos que no creen a tu palabra. Señor, aún también presentamos los que están débiles en la fe, para que tú puedas, Señor, fortalecerle conforme a este mensaje que vamos a predicar en esta mañana. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo lo que se levante en contra de la palabra de Dios y en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Señor, vamos a hablar tu palabra, no vamos a hablar de mí, ni tampoco vamos a hablar de Danilo, sino de tu palabra, que por tu palabra los cielos fueron hechos, la tierra fueron hechos, y nosotros también hemos sido hechos conforme a tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Si también me acompaña en esta hermosa mañana un compañero mío llamado Heidi Mola, que es el nuevo creyente. Aquí está conmigo, que me acompaña, gracias Señor, que hizo confesión de fe. Y quiero decir, hermano, que no hay nada mejor que servirle a Dios. Gracias Señor, Dios me llamó a los 18 años, y de esos 18 años estamos aquí sirviéndole a Dios. Y quiero decirle que lo mejor que le haya pasado a un ser humano en este mundo y en esta tierra es poder conocer a Dios. Vamos a hablar la palabra de Dios, y quisiera que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 26. Ahí estaremos hablando la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 10, verso 26. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os al oído, proclamarlo desde la azotea. Y no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias Señor por tu palabra, que son benditas cada mañana. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar el mensaje de esta hermosa mañana. Quisiera, hermanos, que presten atención a la palabra de Dios. Yo quiero decirle que no hay nada mejor que servirle a Dios. No solamente predicar la palabra, sino vivir lo que la Biblia dice. Porque muchos predican la palabra, enseñan la palabra de Dios, pero lo hacen, la Biblia nos enseña que algunos predican a Cristo por contienda y otros por vanagloria. Pero hay un privilegio, especialmente para aquellos cuando obedecen la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, entonces el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. Por eso Jesús dijo en una ocasión que el que me ama, mi palabra
guarda. O sea, que porque nosotros expresemos y digamos que amamos a Dios, y si no guardamos su palabra, entonces nosotros somos mentirosos, porque primero tenemos que someternos a la palabra de Dios. Quisiera empezar con un tema, y el tema que vamos a hablar es un tema que muy pocas veces ya se está hablando de él, y yo quisiera hablar bajo el tema: el infierno es real. He estado sintiendo una preocupación dentro de mí, y he estado analizando algo, y es que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para libertarnos, no solamente del pecado, sino también del infierno, de la garra de Satanás. Entonces, quisiera hablar del infierno. ¿Sabe por qué? Porque para estos tiempos, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores, ya no se habla dentro de la iglesia acerca del infierno, porque los hermanos algunos tienen miedo. A veces los pastores no quisieran hablar de este tema porque los hermanos se van, ellos quisieran que los hermanos estén bien ahí, estén tranquilos. Y yo creo que el mensaje para estos tiempos tiene que ser un mensaje de salvación. Tenemos que conocer qué es el infierno, porque cuando nosotros conocemos qué es el infierno, entonces entendemos la razón por la cual Dios derramó su sangre en la cruz de Calvario por nosotros. O sea, porque Jesús no vino a morir solamente por morir, no. Jesús vino a morir, a rescatarnos a nosotros del infierno. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre llamado Adán, más la vida entró por un hombre llamado Jesús. Entonces yo quisiera hablar del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento preparado para el diablo y su demonio. La Biblia habla de ángeles caídos, ángeles que antes estaban en el cielo. Quisiera decirle en esta hermosa mañana que la primera guerra que se formó en el mundo se hizo en el cielo, cuando Lucifer se levantó en contra de Dios allá en el cielo, que hubo una batalla. Él fue tirado, dice la Biblia, del cielo, y que cayó a la tierra como rayo. Ahora él vino a atormentar a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y de ahí entonces el pecado se transmite a través de Adán. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios hizo un infierno? El infierno está preparado para el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo, la gente piensa que muere. No, Satanás y su demonio son ángeles. Ellos, por eso Dios le hizo un infierno que es eternamente. ¿Por qué? Porque los ángeles no mueren como nosotros, porque nosotros somos seres humanos. Y por eso quisiera hablarles a ustedes del infierno, porque el mismo Jesús nos enseñó a nosotros. Por eso dice aquí: no temáis a aquel que puede matar el cuerpo. O sea, cuánta gente coge un cuchillo, coge una pistola, inventan armas, lo que sea para matar al ser humano. Pero Jesús aquí nos está enseñando a nosotros que no tengamos miedo, que no teman a aquel que puede matar el cuerpo, porque solamente eso puede hacer. Él dice: más bien temer a aquel que puede matar el cuerpo y echarlo al infierno. Ahora, yo quisiera decirte que el infierno no es un cuento de hadas. El infierno está preparado para Satanás. ¿Por qué? Porque en él fue que se originó el pecado. Y como se originó el pecado, Dios lo castigó. Ahora, si nosotros analizamos la vida de Adán, Adán estaba muerto, Adán estaba feliz, estaba contento. Eva también. El enemigo vino, lo engañó, el pecado entró. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero decirle a los pastores, a los predicadores, que ya basta de estar enseñando solamente de prosperidad. Yo quiero decirle que ningún hombre, ninguna mujer va a ser bendecido porque un hombre de Dios venga y dé una palabra o decrete una palabra sobre su vida. Yo quiero decirle que un hombre y una mujer de Dios va a ser bendecido conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios, porque ya el diseño ya Dios lo hizo. Nosotros no necesitamos ni una cosa diferente, porque la palabra de Dios está ahí. ¿De qué manera un hombre puede ser bendecido? Bueno, Deuteronomio 28 dice: si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces será bendito. O sea, primero tiene que oír la voz de Dios y obedecer a Dios, para que entonces las bendiciones de Dios vengan sobre ti. Es un lugar que está diseñado para el diablo y su demonio, pero los que se van ahí a ese lugar son aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Una cosa dice el hombre, más otra cosa es lo que Dios dice. La Biblia dice: sea el hombre
mentiroso y sea Dios veraz. Dios es un Dios real, y lo que Dios dice se va a cumplir por encima del diablo, por encima de los demonios y por encima también de lo que dice el hombre. Y lo peor del infierno no solamente es que los demonios y Satanás estén en aquel lugar, o que un lugar que los gusanos también están, y que un lugar de tiniebla. Lo peor del infierno es que Dios no estará en ese lugar. Quiero decirte que lo malo del infierno es que Dios no estará en ese lugar, porque si Dios dice vamos a hacer un paseo y pasea contigo en el infierno, yo quiero decirte que ni el gusano podrá tocarte, ni tampoco Satanás ni su demonio. ¿Sabe por qué? Porque tú andas con el Rey de Reyes y Señor de Señor, y cuando tú le sirves a Dios no hay demonio ni hay diablo que te puedan hacer el frente. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús dice la Biblia que se doblarán toda lengua y confesarán que Jesús es el Señor. Yo quiero decirte, amigos y hermanos que me están escuchando, no importa el lugar donde tú estés, tal vez tú has cometido pecado y tú piensas que tus pecados no serán perdonados. Yo quiero decirte que la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es un Dios justo y poderoso para perdonar, limpiar nuestro pecado. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para limpiarnos a nosotros nuestro pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere? La Biblia dice que Dios no vino a buscar sanos, sino los que están enfermos para Él sanarlos. Y todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón como su Señor está enfermo, y de esa enfermedad Jesús quiere sanarle. Ahora, ¿de qué manera Jesús puede sanar? Jesús le puede sanar cuando usted va a donde Él. Dios quiere sanar de esa enfermedad. Dios quiere que usted se rinda, porque el pecado lo está llevando a usted al infierno. El pecado lo aparta de Dios, y Dios quiere que usted se tome un tiempo y analice: ¿a dónde iría mi vida después que yo muera? ¿Dónde pasaría yo la eternidad? Dios quiere, hermanos y amigos que me está escuchando, aquellos que están en la cárcel, que tal vez se sientan abandonados, que tal vez se siente que nadie le ama, que nadie lo quiere. Yo quiero decirte que hay esperanza para ti. Ahí donde tú estás, si tú le crees a Dios y le crees a su palabra y le busca de todo corazón, Dios puede mover esa cárcel. Dios puede hacer que aún los que estén ahí también se conviertan. Dios perdona tu pecado, no importa el pecado que tú hayas cometido. La Biblia dice que hay esperanza para los que están vivos, y es mejor perro vivo que león muerto, dice la Biblia. O sea que tú tienes una esperanza, amigo. Tal vez tú piensas que el mundo se te acabó. Tal vez tú piensas que tu pecado ya te va a llevar al infierno. No. Hay esperanza para ti. Levántate. No temas. Solamente crea la palabra. Crea la palabra. Crea la palabra de Dios. Dios te está llamando. No haga resistencia al llamado de Dios. Cristo viene a levantarle una iglesia. Amigo, es tiempo que tú abras tus ojos. Es tiempo que tú busques a Dios. Es tiempo que tú te olvides del mundo. La Biblia dice que los que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Dios quiere gente que le amen. Dios quiere gente que le busquen de todo corazón. Dios quiere gente que le obedezcan. Yo quiero decirte, amigo y hermano que me están escuchando, es tiempo de que nosotros pongamos nuestros ojos en Dios. Es tiempo que nosotros busquemos a Dios de todo corazón. Es tiempo que el hombre se vuelva a Dios. Si miramos a nuestro alrededor, el mundo está contaminado. Satanás está acabando con el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se ha olvidado de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios. No hay una cosa más bella que la palabra de Dios. Dios nos conduce por el camino correcto, porque Dios sabe y conoce el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros tenemos que ponernos en la mano de Dios para que Dios pueda salvarnos. Amigo, tú que me escuchas, tal vez tú pienses, amigo, que nosotros estamos en este lugar solamente por estar. No, yo sé que de una u otra manera Dios a nosotros nos ha llamado para que nosotros anunciemos esta palabra. Un día yo era como tú, a mí me hablaban de Dios, yo no entendía, hasta que un día el mismo Dios me habló y me dijo: tú tienes que servirme, tú tienes que convertirte. Y cuando Dios me dijo esa palabra, Satanás se levantó y me decía: tú no te puedes convertir. Y Dios me decía: tú debes convertirte. Y Satanás me decía: no te conviertas. Dios me decía: conviértete. Y Satanás me decía: no te conviertas. Yo quiero decirte, amigo, que de que yo me convertí, acepté al Señor, el enemigo se ha levantado en contra de mi vida, pero Dios me ha dado la victoria, porque Satanás no puede hacer nada. No hay brujo ni hechicero, no hay diablo, nadie que pueda hacerte daño si no es si Dios no se lo permite. Amigo, es tiempo
que busque a Dios. No espere estar en una caja. No espere como hace mucha familia, que cuando muere su ser querido, ellos hacen un pequeño tratado y dicen, bueno, en paz descanse. Yo quiero decirte a la familia que me escuchan, ya basta de hablar mentiras. Yo quiero decirte que de la única manera que se va al cielo es aceptando a Jesús. Al cielo no se va porque tal vez nosotros éramos buenos aquí en la tierra. No. Al cielo se va cuando nosotros obedecemos a Dios. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros escapar del infierno? Nosotros podemos escapar del infierno es aceptando a Jesús. La Biblia dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú creas primero, que creas en el Hijo de Dios y que obedezca su palabra. No te lleve de la duda, no te lleve lo que el hombre diga. Cuando yo me convertí, hubieron levantamiento. Alguien me decía, ¿para qué tú te conviertes? ¿Para qué tú andas con una Biblia? Y no hay nada mejor. Yo quiero decirte, amigo, que donde quiera que voy, siempre ando con la Biblia, con la palabra de Dios. No importa la posición que pueda tener el ser humano en esta tierra. Yo quiero decirte que no hay una posición más grande que esta, que nosotros podamos servirle a Dios. Por su misericordia y su amor estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo merecíamos estar en el infierno, pero Él por su amor, Él por su misericordia nos sacó de ese mundo pecaminoso, ese mundo cruel, un mundo donde Satanás te brinda la droga, Satanás te brinda el pecado, y eso te claviza, y cuando te claviza entonces te dice tú no sirves para nada, entonces te hace esclavo del pecado. Pero Dios vino a libertarte del pecado para darte vida eterna. Pero tú debes aceptar al Señor, tú debes convertirte. Iglesia, es tiempo de que nosotros abramos los ojos. Estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hambre, peste, terremoto en diferentes lugares en el mundo. Estamos mirando lo que está pasando en el mundo, pero lo triste de esta cosa es, iglesia, es que la iglesia no está prestando atención a lo que la Biblia dice, a la palabra profética que están establecidas en la palabra de Dios, sino que estamos dejando que el tiempo no pase solamente mirando las cosas que están aconteciendo. Las iglesias para estos tiempos tienen que estar llenas de los hermanos buscando a Dios en ayuno, en oración, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de las almas, gemir por las almas, gemir por nuestra familia que se están perdiendo, que Satanás se lo está llevando al infierno. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios y que no olvidemos ya de tanta palabra hueca y vacía que nos están predicando, predicadores que hoy en día empiezan a predicar prosperidad. Yo quiero decirte que la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo quiero decirte que por más prosperidad que tú quieras buscar en el reino de Dios, no hay una mejor prosperidad que esta, que tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No hay nada mejor que ser guiado por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando morimos, la Biblia nos enseña que vamos a ir a un lugar de descanso, y en ese lugar de descanso vamos a esperar que Jesús levante la iglesia para poder entrar a la gloria que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Iglesia, crea la palabra de Dios, obedece a Dios, busca a Dios. Sal del entretenimiento. El diablo se ha metido por todos los sitios. Satanás se ha metido por el internet para quitarle el tiempo a los cristianos. Satanás está tirando todo lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo y está aprovechando el tiempo para quitarte el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú hablas con mucha gente, entonces habla menos con Dios, y Dios lo que quiere es que tú hables más con Él y que no te comuniques con tanta gente. Y quiero decirte que cuando tú hablas con Dios, tú estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo quiero decirte, iglesia, que ya basta de estar metido tanto en Facebook, tanto en las redes sociales, donde allí nosotros no aprendemos la palabra. Allí nosotros lo que aprendemos es chiste y nos reímos de tanta tontería que el enemigo ha tirado en este mundo. Volvamos a la palabra, volvamos al conocimiento, volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos al silicio, volvamos a la vigilia, volvamos a la santidad que la Biblia enseña. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando hablo de santidad no estoy hablando solamente del alma, estoy hablando del alma
alma, del cuerpo, porque la Biblia dice: sé santo, porque yo soy santo, y sin santidad nadie me verá. Y cuando Dios llama que nosotros debemos ser santos, Dios nos está llamando que tenemos que ser separados del mundo. Si aún tú caminas como caminaba en el mundo, si viste como vestía en el mundo, debe haber una diferencia. El que le sirve a Dios, el que no le sirve, iglesia. Es tiempo que nosotros abramos los ojos. Tal vez tu pastor te puede enseñar y te puede decir: no, esto no es pecado. Pero yo quiero decirte, los temas no solamente se analizan porque alguien lo diga. No, nosotros tenemos que consultar qué es lo que dice la palabra. Si la Biblia dice una cosa, puede ser presidente de Estados Unidos, puede ser quien diga las cosas, pero si la Biblia nos enseña a nosotros que es pecado tal cosa, y si un pastor lo permite, yo quiero decirte en esta noche que nosotros tenemos que obedecer al manual. Ya el manual está puesto ahí, la palabra de Dios. Los pastores hoy en día deben predicar la palabra de Dios, deben enseñar lo que la Biblia dice. Nosotros no nos podemos dejar engañar. La Biblia dice que para los últimos tiempos se levantarán falsos maestros y falsos profetas, gente profetizando prosperidad, gente profetizando mentira. Yo quiero decirte que no hay una profecía más segura que esta, que la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te hable, vea la palabra. ¿Por qué? Porque aún los ángeles, para hacer la obra que deben de hacer aquí en la tierra, se someten a la palabra. El mismo Jesús también tuvo que someterse a la palabra para cumplir con toda justicia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que vino a cumplir la palabra. Y yo quiero decirte, iglesia, que es tiempo que nosotros abramos los ojos. Ya dejemos de que nos estén hablando mentiras, de cristianos que viven de iglesia en iglesia brincando. Yo quiero decirte que esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es que antes de tomar decisión, primero tiene que ir a la presencia de Dios. Primero tiene que orar, primero tiene que ayunar para saber cuál es la voluntad y agradable de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisión a la ligera y nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, si nosotros no tomamos en cuenta el consejo de Dios, entonces después nos va a amar y queremos acusar, queremos después buscar a ver quién es el culpable. Pero el culpable de tú mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dejó la palabra para que tú estudies la palabra, para que tú conozcas de Él. Gloria al Señor. Y de lo que estamos hablando en esta hermosa mañana es acerca del infierno. Pero toqué esa parte hablando de la iglesia, porque la iglesia también, si se deja contaminar, también irá al infierno. La iglesia no puede estar contaminada. La iglesia tiene que tener un vestido blanco resplandeciente, porque a eso fue lo que Dios la llamó. Dios no llamó a la iglesia como hoy en día, que la gente quiere cambiar lo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la gente lo que anda buscando es entretenimiento, porque el entretenimiento está arropando el mundo y piensa que las iglesias tienen que estar llenas de entretenimiento. Yo quiero decirte que cuando tú andas bajo la unción, cuando tú andas bajo el conocimiento de la palabra de Dios, y cuando tú eres guiado por Dios, yo quiero decirte que este mundo te va a aborrecer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que este mundo aborrece lo de Dios, porque el único que le declara las cosas malas a este mundo se llama Dios. Si tú quieres estar bien con el mundo y bien con Dios, déjame decirte que así no trabaja. No, así no. ¿Por qué? Porque Dios es el único que le declara al mundo las cosas que están mal. Y es tiempo que escuchemos a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que perdona. En una ocasión Sodoma y Gomorra estaban cometiendo pecado. Dios es un Dios misericordia. Ellos no quisieron arrepentirse. Y por cuanto no quisieron arrepentirse, Dios tuvo que usar su justicia. Y la Biblia dice que Dios la quemó. Y la Biblia dice que este mundo será como Sodoma y Gomorra. Y yo quiero decirte en esta hermosa mañana que todo aquel que no se arrepiente de su pecado irá a un lugar de tormento llamado el infierno. Pero en esta mañana Dios quiere que tú escuches este mensaje. Dios quiere que tú estudies la palabra, que conozca de Él. Dios quiere, iglesia, amigo que me esté escuchando, que nosotros prestemos oído a la palabra de Dios. Cristo viene. Óyelo bien, Cristo viene. Y todo lo que tú estás viendo hoy en día, un día va a desaparecer. Porque la Biblia dice, hablando Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que haya, porque ya fue. Yo quiero decirte que no hay una tierra nueva. Esta es la misma tierra que hubo en el tiempo de Salomón y en el tiempo que estamos viviendo, y el mismo sol y las mismas estrellas.
Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Que todo aquel que no acepta a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que irá a un lugar de tormento llamado el infierno. No importa quién sea, debe de arrepentirse de su pecado. Jesús vino a morir por los pecadores. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Dios quiere que tú confieses tu pecado y te apartes de él para que alcance la salvación. Dios es un Dios de misericordia. Dios perdona tu pecado, amigo que me escucha. Solamente ponte de rodillas y confiesa tu pecado. Si quieres, en esta hermosa mañana puedes repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me humillo ante tu presencia. Reconozco que soy hombre pecador, que ha ofendido tu palabra. Te pido perdón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Si tú lo hiciste en esta hermosa mañana, quisiera orar por ti y también por los que están enfermos. Aquellos que tal vez el médico le han dicho: ya yo no tengo sanidad. El médico te ha dicho: nosotros no podemos hacer nada. Yo quiero decirte que el médico por excelencia puede levantarte aún donde tú estás. Quisiera orar por ti, amigos y hermanos, aquellos que están enfermos, y también quisiera orar por los pastores en esta hermosa mañana. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre, Dios. Señor, tú eres el Dios omnipotente, Padre. Señor, mira, te damos gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Señor, presento, Dios amado, aquellos que están en la cárcel, aquellos que están esclavizados tal vez en la droga, Señor, que ellos dicen que no saben cómo dejarla, Padre. En este momento, Jehová, Dios de los cielos, toca su corazón, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Libértalo ahora en el nombre de Jesús. Padre, presento también los que están en el hospital, Dios, que están enfermos, que la ciencia, Señor, le ha dicho que no pueden hacer nada, Padre, pero nosotros acudimos a ti porque tú eres el médico por excelencia. Padre, derrama sanidad sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, aún los que están ciegos, los paralíticos, los inválidos, Señor, aquellos que no tienen trabajo, Padre, dale trabajo, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, presento las iglesias, los pastores, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, hermanos y amigos que han escuchado este mensaje, y por este lado le ha hablado el siervo del Señor. Soy un siervo inútil, llamado a predicar y a obedecer a Dios mientras vida tenga. Dios le bendiga y que Dios le guarde.